bueno, consisten en los elementos naturales, culturales y simbólicos de la identidad del ambiente. Los integrantes del equipo son Núñez Vences Carla, Miranda Hernández Karen Valeria y Barrera Hernández Jimena. Los aspectos polisensoriales. El sonido. Se percibe por medio del oído, que es parte de los receptores a distancia. El sonido afecta o beneficia las actividades humanas. Por ejemplo, las personas que leen más despacio en espacios grandes, donde la resonancia es un poco más lenta, y el ruido de la calle aumenta la atención de las personas. El color. El color es percibido por la vista, la cual se encarga de recoger mucha más información. De hecho, fue el último sentido en desarrollarse debido a su alta complejidad. A partir de este sentido, el hombre sintetiza experiencias y aprende una manera de ver, lo que después influyen en lo que se ve. Es ahí donde se inserta en la cultura como una determinante nuevamente. Tiene la capacidad de generar sensaciones y evocar recuerdos que se relacionan con las experiencias previas, pero también con el bagaje cultural de cada persona. Las secuencias dan uniformidad al paisaje, lo que contrasta con los remates y los realza. La mente humana busca en el paisaje elementos dominantes y subordinados. Los remates visuales, que son puntos focales hacia los que se dirige la perspectiva del espectador, por lo que su propósito es que atrapan su atención. La vegetación puede ser un remate que ofrece color, sonido, incluso olor por las hojas, los flores y frutos también que la integran. Y también los cuerpos de agua y fuentes pueden funcionar como puntos focales, de hecho involucran a los receptores sensoriales a diferentes niveles. Yo voy a hablar sobre el medio físico artificial. El medio físico artificial, que se refiere a todos aquellos elementos que han sido construidos por el hombre, como redes de instalaciones, andadores, plazas, edificios, mobiliario urbano, entre otros. La edificación de una localidad define las vialidades y los aspectos abiertos, de estar y circular como plazas, plazoletas y rinconadas, y da carácter a barrios y zonas de ciudades y pueblos. Voy a hablar sobre los componentes. Los componentes naturales. Los componentes naturales son cada una de las características formadas por la naturaleza, como son los mares, ríos, lagunas, montañas, lagos, etc. La geología es la ciencia natural dedicada al estudio del planeta Tierra. Su objetivo es comprender la composición física y la estructura interna y externa de nuestro planeta, así como los distintos procesos y dinámicas que han permitido su evolución desde su formación hasta nuestros tiempos. La vegetación es la cobertura de planetas, flora, salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de una cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los suelos. Tiene tanta importancia que inclusive se lleva a catalogar a los climas según el tipo de vegetación que crece en la zona donde ellos dominan. Por eso se habla de un clima de selva, de un clima de sabana, de un clima de taiga, entre climas lluviosos, etc. La hidrología es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Esto incluye las precipitaciones, la escorrentia, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Por otra parte, el estudio de las aguas subterráneas corresponde a la hidrogeología. Ahora sí voy yo. ¿Sí me escuchan?
Sí. Ok. Bueno, yo les explico lo que es la topografía. Bueno, la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la Tierra y debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos del espacio: la distancia, la elevación y dirección. La topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o procedimientos de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico a escala. El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos en la superficie de la Tierra, tanto en planta como en altura, los cálculos correspondientes y la representación en un plano, que es el trabajo de campo y trabajo de oficina, es lo que comúnmente se llama levantamiento topográfico. La topografía es como la ciencia que se encarga de las mediciones de la superficie de la Tierra. ¿Puedes pasar a la siguiente? Después tenemos el clima. El clima es el producto de la constante interacción entre la atmósfera, los océanos y las capas de hielo y nieve, los continentes y, por muy importante, la vida del planeta. El clima se refiere al estado del sistema climático como un todo, incluyendo sus variaciones y descripciones estadísticas. Esta tiene varios componentes. El primero es la criosfera, que es el conjunto de nieve y hielo en todo el planeta, que almacena aproximadamente el 75% del agua dulce, que es muy importante como mecanismo de regulación de la temperatura. Después tenemos la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Está compuesta por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El 1% restante tiene otros componentes como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido nitroso y el carbono negro, conocidos como gases de efecto invernadero. La hidrosfera es el conjunto de todos los cuerpos de agua del planeta. Se pueden encontrar bajo o sobre la superficie. Las 3/4 partes del agua existente se encuentran en los océanos y los mares. Después tenemos la litosfera. Es la capa exterior rígida y rocosa de la Tierra, que consiste en la corteza y la capa más externa sólida del manto superior. Y por último, la biosfera. Es la capa de la Tierra, la superficie terrestre y de los océanos, en donde se desarrolla la vida. El clima, bueno, más bien el tiempo se refiere a las variaciones en las condiciones atmosféricas que ocurren en horas, días o semanas, y el clima se refiere al estado más frecuente de la atmósfera en una localidad. Para conocer el clima de un país es necesario medir durante por lo menos 3 décadas las condiciones de la temperatura, lluvia, humedad y viento, y observar las condiciones de nubosidad, la trayectoria de los huracanes, las masas de aire, frío, etc. El clima de una localidad depende de los siguientes factores: latitud, altitud, relieve, corrientes marinas y distancia del mar. Siguiente, por favor. Bueno, después tenemos los aspectos socioculturales. La palabra sociocultural está formada por dos términos diferentes. Uno de ellos apunta a lo social o a la sociedad, es decir, un grupo de personas en cierto lugar, y el otro es cultura, es decir, lo sociocultural es todo aquello que se refiere al estado o las características culturales de la sociedad o un grupo de personas. El aspecto sociocultural forma parte de la vida de la sociedad. Las características socioculturales de cada sociedad son diferentes y particulares. Las instituciones, las normas, las formas de comportamiento y el arte, entre otras cosas, permiten diferenciar a cada sociedad del resto. Asimismo, el espacio geográfico y otras cuestiones como lo político y lo económico también influyen en lo social y cultural. Las tradiciones de una sociedad forman parte de los aspectos socioculturales.
Todo aquello que tenga lugar en una sociedad e involucre a los seres humanos como parte de un grupo social y que influya en la vida comunitaria puede considerarse un aspecto sociocultural. Del mismo modo, la interacción de las personas entre sí con otras sociedades y el medio en el que viven contribuye a ir formando su cultura. Siguiente. Después tenemos los antecedentes históricos. Un antecedente histórico es una situación o hecho que se ha producido en el pasado y que es similar a un elemento cultural presente y que puede o no ser la causa de este. Siguiente. Después tenemos los componentes económicos. En este sentido, se puede hablar de la economía ambiental, que trata de la forma, se trata de la forma en cómo la economía pasa a incorporar el medio ambiente en su objetivo de análisis, disciplina que incluye las consideraciones ecológicas de los sistemas económicos. Describe nuevos paradigmas de la sostenibilidad y bienestar para la población humana dentro de un marco de recursos naturales viables para las generaciones futuras. Más concretamente, aplica las categorías y principios económicos al medio ambiente y las decisiones que toman los agentes económicos en el uso y manejo de los recursos naturales. La economía ambiental tiene como característica el hecho de que realiza un análisis del medio ambiente en términos económicos y cuantitativos. En este sentido, tiene una función de precios, costes y beneficios monetarios. La asignación de un valor del mercado a bienes y servicios ambientales permite que esta variable se considere y reciba el mismo tratamiento de los demás aspectos económicos, en los que toma decisiones e incentiva el uso racional de los recursos naturales. Siguiente. Esa ya la dijeron. Siguiente. Y por último tenemos los componentes políticos. La política ambiental se refiere a las acciones en las que el gobierno toma para cuidar o proteger el medio ambiente, como resultado de la interacción de los intereses políticos y económicos sociales, para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo, cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales que se ha creado partidos verdes. Se han creado partidos verdes. Y pues eso sería todo de mi parte. Sería todo, no sé si